En el día de ayer, después de esa aparición pública que hizo, de un mensaje pequeño, casi que uno podría decir simbólico, en el domingo de Pascuas, la verdad nada hacía prever el desenlace con el que nos encontramos aquí en nuestro país en plena madrugada, 2:35 de la mañana, hora de Uruguay. Como decía Deli, se anunció por parte del Vaticano la muerte del Papa Francisco. A partir de allí, obviamente, un río de repercusiones, de temas para desarrollar. Vamos a intentar resumirlo todo aquí en la entrega central de Sí, de y sabés que fue como muy simbólico ese momento en el que sale a la Plaza de San Pedro desde el balcón y termina diciéndole al secretario que lea. Sí. Porque él ya no podía, ya no le daba la voz, no le daba el oxígeno para poder decir las palabras a los fieles. Una cosa importante. Sí. No muere por su afección pulmonar. Claro, no. Esto es importante decirlo. Él no Sí. tiene un problema pulmonar que le provoque la muerte. Le provoque la muerte. Hoy lo estaba confirmando el Vaticano. Fue a raíz de un derrame cerebral. Exacto. De lo que muere el Papa Francisco. Vamos a comenzar a hacer un repaso de los hechos más destacados de la historia. Fue el primer pontífice latinoamericano en la historia del Vaticano, con una fuerte impronta social, como lo comentábamos, y un marcado impulso por reformar viejas estructuras de la Iglesia Católica. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Este saludo sorprendió a la Grey Católica, que llegó como todos los años a la Plaza de San Pedro en un número que rondó los 35.000 fieles. Recordemos que el pasado viernes 14 de febrero Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias. Le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico. Finalmente tuvo el alta e internación el 23 de marzo. Pero este lunes 21 de abril el mundo y los 1.300 millones de católicos amanecieron con la noticia de su muerte. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Francisco afirmó a finales del año 2023 que quería simplificar los funerales papales y anunció su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma y no en la de San Pedro. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Jorge Mario Bergoglio fue el primer pontífice en elegir el nombre de Francisco, el santo de los pobres, cuyas enseñanzas inspiraron su pontificado iniciado el 13 de marzo del año 2013. El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia se distinguió por su compromiso con la justicia social, por la situación de los migrantes y el medio ambiente, entre otros temas, y mantuvo la histórica postura de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas. Bueno, y vamos a hablar de su vida austera, y en varias oportunidades rechazó varios intentos de la Iglesia por nombrarlo arzobispo de Buenos Aires, hasta que finalmente lo aceptó y tuvo un fuerte compromiso social con los porteños. Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires en una familia de migrantes piemonteses y se crió junto a 4 hermanos. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano en Villa Devoto. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía. Del 1967 al 70 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación
ordenación sacerdotal. Es el cardenal Antonio Quarrazzino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así entonces, el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio de ese año recibe en la catedral la ordenación episcopal. No sorprendió que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires y el 28 de febrero del siguiente año, ante la muerte de Quarrazzino, le sucede como arzobispo. 3 años después, en febrero de 2001, Juan Pablo II lo creó cardenal. Dada su vida tan austera, en el año 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Como arzobispo de Buenos Aires se trazó 4 objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y asistencia a los pobres y a los enfermos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Pero la noche del 13 de marzo de 2013, minutos después del anuncio de Habemus Papam, Francisco salía por el balcón a saludar al pueblo católico reunido en la Plaza San Pedro. A 5 meses de asumir como papa, viajó a Río de Janeiro para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que culminó con una misa con más de 3,5 millones de personas en la playa de Copacabana. Entre varios momentos destacados, se recuerda especialmente un momento en el que Santo Padre impulsó a los jóvenes diciendo: hagan lío. Posteriormente también estaría presente en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en 2016, Panamá 2019 y Lisboa 2023. Bueno, y vamos a hablar ahora de su país, de Argentina. El gobierno de Javier Milei decretó 7 días de duelo y el presidente viajará en los próximos días hacia Roma. Ese es el tuit del presidente Javier Milei, que decía: adiós con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Si algo es lo que le queda a los argentinos, como lo decíamos en el comienzo, es la no visita del Papa a su país por razones estrictamente políticas y de pensamiento. Hoy escuchaba al colega de TN, Nelson Castro, refiriéndose a esta situación que se ha generado y dijo: es un tema muy triste para nosotros que haya muerto sin haber visitado la Argentina. Permítame que lea. Es un tema que quedará como una de las incógnitas de su papado. Yo creo que el tema fundamentalmente ha sido el político. Se lo pregunté y él, la respuesta que me daba era: estuve 76 años en la Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo, pero era una frase hecha, añadió. En una entrevista realizada cuando el pontífice era cardenal y con motivo del 10º aniversario de la Fundación La Alameda, Francisco se refería al trabajo contra la esclavitud y la trata de personas en Buenos Aires. Tomar conciencia y rezar, ¿no? Como cristianos, rezar para que el Señor nos abra la conciencia de este grave problema de que en Buenos Aires hay esclavitud, ¿no? Lo repito siempre, que en Buenos Aires hay esclavitud de diversas maneras, ¿cierto? A través de la trata de mujeres para la prostitución, los talleres clandestinos, el trabajo infantil escondido, ¿cierto? Cuando te das cuenta que una ropa de marca se vende en la calle Córdoba y le seguís la pista y te enterás que eso se hizo en un taller clandestino, donde gente está ahí porque no tiene dónde ir y tiene que trabajar por lo que le den, descubrís una forma de esclavitud. En el 2011, en una misa que ofició en el barrio porteño de Constitución, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el cardenal reiteró que la ciudad de Buenos Aires había fracasado en la lucha contra la esclavitud estructural. En tal sentido, decía que se cuidaba mejor a un perro que a un hermano. Y esta ciudad fracasó
y sigue fracasando en librarlos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle. Está prohibida la tracción a sangre, ¿sabían ustedes? O sea, si ustedes van con un carrito por el centro, le confiscan el burrito o el caballo. Pero todas las noches yo veo en la Plaza de Mayo carritos cargados de cartones tirados por un chico en esta ciudad. Se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. Bueno, hay 7 momentos clave que seleccionamos para compartir con ustedes y con los compañeros de lo que fueron estos 12 años del papado de Francisco. Vamos a compartirlo en imágenes. Vamos a comenzar con el primero para destacar la vida y obra. El primero es el viaje a Lampedusa en el año 2013. Como ven en imágenes, tras asumir, se podría calificar como un grito contra la indiferencia en su primer viaje apostólico, que ya desde ahí marcaría el tono de su pontificado. El siguiente momento es la misa en Copacabana, también en el año 2013. Allí celebró la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. 3 millones de personas, dice que estaban en las calles ese día en Río. Allí pidió a los asistentes que usaran el Evangelio para arrancar el mal y la violencia. El tercer momento es la publicación del Laudato Si en 2015, donde dejó entrever su defensa del medio ambiente y los recursos naturales, bien como decía el profe José Serra en su intervención. El cuarto momento tiene que ver con el reencuentro con el patriarca Cirilo en 2016 en La Habana, en Cuba, en un encuentro entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa, marcando un hito y un paso a la reconciliación, una reconciliación entre ambas desde el siglo XI. El quinto momento, y este es un tape que voy a compartir con ustedes, ocurrió en el año 2018. El Papa Francisco consoló a un niño que le preguntó si su padre, que no era creyente, estaba en el cielo. Lo vemos. Dai. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Bueno, el niño quebrado, no le salían las palabras para hacerle la pregunta al Papa. ¿Y qué es lo que hace Bergoglio? Le dice: vení, decímelo al oído. El padre no era creyente, falleció, y el niño quería saber si el padre estaba en el cielo. El niño llora desconsolado y después el Papa termina diciéndole que sí, que efectivamente su padre estaba en el cielo por lo que había hecho en la tierra. Uno de los pequeños gestos del Papa Francisco, uno de tantos, con los niños. También hay otro que circula en las redes sociales de que en medio de una misa un niño también se acerca y quiere interrumpirlo y el Papa Francisco lo deja que siga jugando, que siga disfrutando. Y bueno, otro de los momentos es en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19, unas imágenes que recorrieron el mundo. Se lo ve solo, caminando solo el 27 de marzo de 2020. Todo el mundo vio al Papa Francisco caminando solo bajo la lluvia ante una plaza de San Pedro completamente vacía. Estábamos en plena pandemia. Y el séptimo, el último, ocurrió en el año 2021, su visita a Irak, convirtiéndose en el primer papa que lo hizo y celebró una misa con un llamado a la paz. Espontáneo, abierto a los jóvenes, así se lo vio en el Amén. Francisco Responde, una charla que traspasa fronteras, edades, mentes y creencias. Vean este momento en el que fue consultado sobre las personas no binarias y esto respondía. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie,
¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Y en general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Bueno, también se refirió a la homosexualidad. El Papa Francisco, no sin errores reconocidos por él mismo, enfrentó también con, yo diría, muchísima dignidad uno de los las peores tormentas que ha tenido la Iglesia Católica sobre sí en estas últimas décadas, que son las denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Cuando él asume en el año 2013, la Iglesia Católica estaba en medio de denuncias en varios lugares del mundo por situaciones de estas características. El Papa Francisco fue el primero en llevar adelante investigaciones, proponer y ofrecer documentos a la justicia civil, para que se haga justamente justicia. Hizo en un momento una convocatoria a clérigos de todo el mundo para analizar esta situación y para hacer un mea culpa por parte de la Iglesia. Digo, enfrentó con mucha dignidad, insisto, no sin errores, porque hay una situación en Chile donde él en un primer momento le pide más pruebas a las víctimas, a veces se desdice, bueno, en fin, con errores. Pero tuvo que hacer frente a, insisto, uno de los temas más sensibles que afrontó la Iglesia Católica en las últimas décadas. Lo hizo durante su pontificado y de alguna manera logró sortearlo, porque al día de hoy obviamente se ha reducido bastante esa imagen que había sobre la Iglesia, insisto, partiendo de una premisa de investigar y de culpabilizar a las personas responsables. Esto yo no quería dejar de marcarlo, porque también, insisto, fue un asunto muy sensible durante el pontificado de Francisco. Está bien. Seguimos repasando más datos del Papa Francisco. Vamos a irnos hacia ese 2013 en Copacabana, cuando instó a los jóvenes, y eso recorrió el mundo, a que hagan lío, les dijo. Espero, como consecuencia de la Jornada de la Juventud, espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Bueno, una iglesia de puertas abiertas, como le decía él. Vamos a establecer contacto ahora con Néstor da Costa. Él es director del Instituto de Sociedad y Religión en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Néstor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada. Muchas gracias a usted. Saqué un apunte de uno de los tweets que usted publicó en la red social X a primeras horas de la mañana. Dice: Francisco entendió la demanda de actualización de la Iglesia centrándose en asuntos de fondo. Abandonó las condenas y la moralina, se puso del lado de los débiles. ¿Ese es el legado que deja Francisco hoy en día? Sí, y yo creo que más. En Twitter uno puede decir simplemente algunas pocas cosas, pero creo que más. Evidentemente que tuvo una ruptura con los papados anteriores, que estaban muy preocupados por la conducta moral de los fieles, y eso dejó de ser una preocupación, dado que la Iglesia no es un juez moral, simplemente tiene un mensaje para transmitir, y Francisco hacía mucho énfasis que lo importante era el mensaje que tenía que transmitir, el mensaje de Jesús, y no pautas institucionales. Intentó cambiar una cantidad de cosas, algunas avanzó, en otras menos, pero ha ido cambiando ciertos niveles de asuntos en la Iglesia Católica. En el repaso que ustedes hacían, que estaba muy bien seleccionado, los hitos y los momentos,
de lo simbólico al comienzo, de una iglesia pobre para los pobres, de la primera salida y a Lampedusa, que es la isla donde llegan los migrantes, y donde mueren en el Mediterráneo muchos migrantes. Ya era toda una especie de programa junto con su nombre, Francisco, y con algo que no se ve ahí, que él ahí usa, en esa imagen que están mostrando, unos zapatos negros que se había llevado, cuando normalmente la curia romana vestía a los papas con zapatos rojos. Él dijo, no, no, basta de carnaval, vamos a hacer las cosas más sencillas, ¿no? Su sencillez, su opción por los pobres y por los marginados del mundo, no referirse al tema moral, no censurar a nadie por pensar distinto a como pensaba el Vaticano. Ustedes imagínense que en la época de Juan Pablo II hubo muchos sacerdotes sancionados, impedidos de dar clases en facultades de teología y en universidades, porque pensaban de forma diferente a lo que pensaba Juan Pablo II. En América Latina hubo muchos teólogos sancionados y censurados. Bueno, en este papado no hubo uno, en el mundo entero. El Papa entendió que la diversidad de opiniones era saludable y que cada uno podía decir lo que quería sin que hubiera persecuciones o limitaciones. El tema de la mujer en la iglesia, que si bien esto hay que valorarlo como una gran institución que le cuesta moverse, ¿no? Por primera vez en la historia no hay un cardenal dirigiendo la sede vaticana, sino que hay una mujer, una monja. Eh, Fíjense, pasar de un cardenal, que era una figura hiperpoderosa, pasando por ciertos órdenes sagrados, a una mujer. Lo mismo pasa con el tema de la comisión que nombra obispos en el mundo, siempre fue integrada por obispos y cardenales, ahora también está integrada por una mujer. Y así hay una cantidad de otras señales que él fue abriendo puertas para que progresivamente fueran generándose nuevas situaciones en el orden a la inclusión de los demás, a la participación, todo este último esfuerzo de la sinodalidad que llevaba como programa en los últimos años. Tuve la oportunidad de charlarlo personalmente con él. Él decía, bueno, la iglesia es el pueblo, la gente, tienen que estar todos incluidos, basta de restringirnos solo a los curas, el clero, los obispos. Lo que importa es la gente, que la gente participe, que sienta su dignidad e igualdad de condiciones que los demás, que solo le prestan un servicio a esa gente, ¿no? Una visión mucho más llana, cercana, humana, diríamos. Y no quiero dejar de destacar el rol internacional que jugó, probablemente muchas veces no tan visto, pero en los momentos actuales, donde la prepotencia, la imposición, la violencia, la condena al que piensa distinto, etcétera, están en el mundo tomando una validez, una vitalidad en grandes líderes internacionales, el Papa tuvo claridad de exposiciones y de posiciones en el tema Gaza-Israel, en el caso específico de condenar a Hamás y también de condenar la muerte de niños y de población civil, y también tuvo claras posiciones ya desde el primer gobierno de Trump, diciendo que crear muros, separar gente, no era ser cristianos. Y el domingo, según nos dicen, se le transmitió eso al vicepresidente de Estados Unidos, que estuvo en reunión con él brevemente, después con Parolín, que esto de expulsar gente, maltratarla, cosificarla, no es parte del cristianismo, ¿no? Entonces también fue una figura universal con voz presente en algunos casos importantes, que se va a extrañar si no viene otro papa con una semblanza similar, porque hoy en día quienes hablan desde el poder mundial y del liderazgo mundial no están en esta sintonía. Néstor, buenas tardes, Stephanie lo saluda por acá. Justamente quería consultarle eso, ¿qué podemos esperar del destino de la Iglesia Católica? ¿Una continuidad de un modelo progresista o volver a algo más conservador? Bien, la Iglesia tradicionalmente tiene una pugna interna que es aquellos que insisten en que la Iglesia, la institución, sus normas, sus preceptos, que venga más gente a la Iglesia, son lo central. Y hay otro sector que dice, bueno, nosotros estamos acá para transmitir un mensaje, el mensaje de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esas dos tendencias siempre están en tensión en la Iglesia Católica. El papado Juan Pablo II fue un ejemplo de esa tendencia más de la identidad, de la fuerza, de la institución por sobre todo. Y el papado de Francisco ha sido un papado más de la gente, de los débiles, de los desposeídos. ¿Qué podemos esperar? Nunca se sabe qué pasa en un cónclave. Nunca se sabe. Realmente
Hoy ya habrán visto en la prensa internacional 6 o 8 nombres que están en la vuelta. Nadie sabe si al final terminará siendo electo alguno de ellos. Se requiere un número elevado de votantes, el 80% de los votantes cardenales, para lograr el nombre de un papa. Seguramente en muchos casos en la historia ha pasado que como no se ponen de acuerdo, se apela a otras personas más moderadas, o el caso del Papa Juan XXIII. Se sabía que estaba enfermo, que iba a morir en el corto plazo, y como no se ponían de acuerdo en elegir un papa, lo eligieron a él. Lo que pasa es que en ese corto plazo Juan XXIII dio vuelta a la iglesia. Pero entonces nunca se sabe qué va a pasar. Sería esperable una sintonía con este camino de Francisco, que es de diálogo con la humanidad, con la modernidad e inclusión, pero también sabemos que los obispos y personas que están en una perspectiva bastante diferente, como el norteamericano Burke, que está muy en sintonía con Trump, tienen la perspectiva de que sea electo alguien completamente distinto a Francisco, ¿no? Claro. Néstor, agradeciendo por su tiempo, voy a hacer 2 preguntas en una. El hecho de que haya elegido el nombre Francisco para su nombre del pontificado, ¿qué significa, qué implica eso, qué mensaje da, y que no haya ido a su país, más allá de lo político, ¿no? Bien, el caso de Francisco a todos nos impactó porque era el primer papa en la historia que se llamaba Francisco, pero los hechos del momento y los días posteriores dejaron claro que era la sencillez, volver a la vida de las personas, volver a los excluidos. Francisco era el pobre del Evangelio, de alguna forma esa es la señal que había, volver a que eso es lo central de la iglesia, no lo otro, ¿no? Despojarse de los atuendos, de los símbolos suntuosos. Hasta su propio entierro va a ser distinto. Estableció que tiene que haber un cajón normal, como cualquier ser humano, y no los cajones que tenían antes los papas, que no puede estar en un estrado alto para que se lo venere, sino en un lugar llano para que la gente pueda estar cerca. O sea, la pobreza como asunto central del Evangelio, ¿no? Ese es el nombre clarísimo de Francisco. Y lo de Argentina aunque tú me decías que sin entrar en lo político, es político. O sea, ustedes imagínense que el Papa va a su país y un sector de la sociedad lo ataca y otro sector lo defiende. Ahí genera en la famosa grieta polarizaciones. Supónganse que no, pero que cualquier gesto que Francisco haga de poner mala cara cuando se reúne con alguien o de lo que sea, va a ser tomado como un apoyo o una condena a unos y a otros en una sociedad tan polarizada como la Argentina, donde se está de un lado o se está del otro. El Papa no quería que un liderazgo universal quedara entrampado en la lógica de un país peligrosamente polarizado. Y por eso no fue a Buenos Aires y por tanto tampoco vino a Montevideo. Claro. Bueno, Néstor da Costa, te agradecemos por este contacto en vivo con BTV Noticias. Quedan muchas preguntas para evacuar, pero las seguiremos en algún otro momento. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Pasen bien. Que pasen muy bien. Bueno, quedan muchas repercusiones que las seguiremos compartiendo a lo largo de este noticiero. Se ha expresado el gobierno a través del presidente Yamandu Orsi y también de la vicepresidenta Carolina Cose. Estarán viajando en los próximos días. También hay repercusiones en cuanto a Sturla. La seguimos en un ratito nada más. Volvemos a retomar lo concerniente a la muerte del Papa Francisco, pero ya vinculado con nuestro país. Con nuestro país y con lo que tiene que ver con las visitas que le realizaron expresidentes, por ejemplo, José Mujica y Tabaré Vázquez. Bajo el reinado del Papa Francisco en el Vaticano, las relaciones entre el gobierno uruguayo y el Vaticano se profundizaron. En junio de 2013, José Mujica viajó junto a su esposa, Lucía Topolansky, a Roma, donde mantuvo una reunión que duró 45 minutos con Francisco, extensión poco habitual. Este cuadro de una de las fuentes del Vaticano, la fuente Santa Marta. Yo tengo que decir una casa nueva, porque no sé dónde colgar. Mujica estuvo acompañado de una delegación uruguaya, entre los que se encontraba Luis Almagro. Presidente uruguayo. Compartimos pasión futbolística. Menos sano eso. Sobre todo cuando gana, mi doctora. Yo estoy. En 2015, Mujica volvería a reunirse con Francisco en el Vaticano. Querido vecino. Bien. Bien, estoy vivo. ¿Está vivo? Estoy vivo, sí. Insisto. Hablé de los problemas de integración
de América Latina. Gracias a usted. Gracias a usted y no se olvide de Muchas gracias. Evo Morales, la cabeza de los mandatarios argentinos. En 2016 fue el turno de Tabaré Vázquez y su esposa María Auxiliadora Delgado, gran devota de la Iglesia Católica. En conferencia de prensa, el entonces presidente habló de una posible visita de Francisco a Uruguay. Sí estableció su compromiso de visitarnos y no solo su compromiso, yo diría su deseo de ir al Uruguay a estar junto con el pueblo uruguayo, porque reitero, me repitió en más de una oportunidad, siente un profundo respeto y un muy profundo cariño. Y una muy buena relación con el expresidente José Mujica. Ustedes lo veían en las imágenes, le decía querido vecino en ese primer encuentro. Bueno, así lo recordaba Francisco a José Mujica en una charla con los colegas de C5N. El Pepe Mujica es uno de los grandes de Latinoamérica, ¿eh? Su mujer también. Lucía. Lucía, que un poquito más ideóloga, pero es seria. Es seria. Vino aquí varias veces, sí. El Pepe es tan campechano como usted. Sí. Es un tipazo. Antes de seguir y haciendo referencia a la relación que tenían Mujica y Lucía Topolansky también, sí, con Francisco, en el libro Los Indomables de Pablo Cohen hay un fragmento que está dedicado a esa relación. Unas páginas. Sí. Hay unas páginas. Y la verdad que son buenas de repasarlas porque hacen referencia a la amistad que tenía una persona en común, que Tucho Alberto Metol Ferré, muy amigo de Bergoglio y también cercano al matrimonio de Mujica. Y Mujica cuenta las 2 veces que estuvo en el Vaticano, como en una, cuando recién casi que había asumido el Papa Francisco, lo agarró una persona a la salida de la reunión, le hizo un montón de preguntas, casi que a manera de interrogatorio, y Mujica dice, cuando fui la segunda vez ya esa persona no estaba, por lo cual Francisco había logrado desarticular eso de la solemnidad para con los invitados del Papa y un montón de estructuras de la Iglesia. Insisto que es un fragmento realmente recomendable del libro porque me parece que vivencia algunas anécdotas, quizás por fuera de lo que han sido los comentarios en los medios de comunicación, de cómo era ese vínculo entre el matrimonio Mujica-Topolansky y el Papa Francisco. El Papa Francisco le regaló a Mujica un reloj. Un reloj. Que debe estar en la chacra, obviamente, todavía. Sí, claro. Y bueno, también marca esa buena relación con nuestro país. Una delegación uruguaya viajará a Roma para despedirlo. Y vean ustedes, el día del sepelio se declarará en nuestro país duelo nacional. Así lo anunció el propio canciller de nuestro país este mediodía. El gobierno y el pueblo de la República Oriental del Uruguay lamentan profundamente el fallecimiento del Papa Francisco en el día de hoy. Persona humilde, mensajera de paz y diálogo, pensador y divulgador de las grandes causas de la humanidad, del bien común, de la justicia social, del cuidado del ambiente, de la compasión, siempre cerca de los desamparados y necesitados. Primer latinoamericano en alcanzar la cúspide de la Iglesia Católica y orgullo para la región, deja un legado que perdurará en el tiempo por su ejemplo de bondad, solidaridad y generosidad para con el prójimo. Su último mensaje en forma de homilía en el día de ayer fue un mensaje de esperanza para la humanidad y el porvenir. En el día de la fecha, el señor presidente de la República hizo llegar al decano del Colegio Cardenalicio en la Ciudad Vaticana las más sentidas condolencias y sentimientos de dolor en nombre del Uruguay. Transmitimos el más sincero pésame a la Iglesia Católica, al Estado Vaticano, a las congregaciones y a los fieles católicos aquí en Uruguay, al pueblo y al gobierno de la República Argentina por la pérdida física de su santidad, el Papa Francisco. Irá muy probablemente una delegación oficial de Uruguay, como ha sido la tradición cuando el fallecimiento de otros papas en el pasado, en este caso probablemente liderado por el canciller, y también siguiendo la tradición de nuestro país, cuando han sucedido situaciones parecidas,
el presidente declarará duelo oficial el día del sepelio. Bueno, y da la sensación a través de las imágenes que circulan a través del mundo de que el Papa Francisco era un papa accesible, por ejemplo, para llegar a él. Vean ustedes esta imagen con la que voy a cerrar el informe de una pareja. Un hombre recién casado con su señora le dice, bueno, recién nos casamos, denos un consejo. Esto le respondía al Papa. Un consejo, nos acabamos de casar. ¿Ya se pelearon? Llevamos 6 años de novio. Peleense todo lo que quieran. Con tal que hagan la paz antes de terminar. Nunca se vayan peleados. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. Muchas gracias, Santo Padre.